Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Iniciamos con el capítulo número 4, que dice así la pregunta. Pablo dice: así que tengamos a los hombres por... Lo encontramos en el versículo número 1, que dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué se requiere de un administrador? En el versículo 5 nos dice... la respuesta número 5. ¿Qué se requiere de un administrador? Dice bien, ahora bien, en el versículo número 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo encontramos en el versículo número 2. ¿Qué no debemos hacer hasta que el Señor venga? Esta sí la encontramos en el versículo número 5, así que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Para quiénes fueron hechos un espectáculo los apóstoles? Lo encontramos en el versículo número 9, que dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 5. Pregunta número 5. ¿Qué cosas padecieron los apóstoles según Pablo? Lo encontramos en el versículo número 11. Hasta esa hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pregunta número 6. ¿A quién envió Pablo a ellos para que les recordara su proceder? En el versículo 17 vemos que dice que a Timoteo. Escribe el versículo 21. Dice de la siguiente manera: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Continuamos con el cuestionario con el capítulo número 5. Dice así, pregunta número 1. ¿Cuál era el caso de fornicación que había en la iglesia de Corinto? En el versículo 1 dice que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pregunta número 2. ¿Qué sugirió Pablo hicieran al hombre que estaba viviendo en fornicación? En el versículo 5 dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pregunta número 3. ¿Qué hace un poco de levadura? En el versículo número 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Completa el siguiente versículo. Es el versículo número 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pregunta número 5. ¿Con quiénes le dice Pablo a los de Corinto no deben juntarse? En el versículo número 11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Vamos con el versículo número 6. Capítulo número 6, perdón. Dice de la siguiente manera. Pregunta número 1. ¿Quién debe estar dispuesto a juzgar entre los hermanos? En el versículo número 5 nos dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, los que sean sabios. Siguiente pregunta es: ¿qué alternativa hay aparte de llevar los pleitos a juicio? En el versículo 7 lo dice: así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Siguiente pregunta dice: ¿quiénes no heredarán el reino de Dios? Lo encontramos en el versículo número 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunta número 4. Dice de la siguiente manera. Es el versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo número 5. Pero el cuerpo no es para lo encontramos en el versículo número 13. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pregunta número 6. De todos los pecados, ¿cuál es el que se realiza con nuestro propio cuerpo? Lo encontramos en el versículo número 18. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que es la fornicación. ¿Qué debemos hacer con vuestro cuerpo? Lo encontramos en el versículo número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con esto concluimos el capítulo número 6. En un próximo video vamos a continuar con nuestro estudio. Amén.